sesión. Recording in progress. Vamos a arrancar entonces con esta sesión que tiene como título la construcción de un glosario técnico. Un glosario es pues una acumulación de palabras con su definición. En este caso, definición que va a ser dada por ustedes con sus propias palabras con el fin no solamente de mostrarlo a alguien, sino de hacer digamos que una construcción misma de vocabulario para mí. Es decir, que ustedes mismos puedan reconocer ciertas palabras que antes no tenían disponibles o que de pronto no las manejaban con tanta fluidez. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla para que veamos algunos puntos claves aquí dentro de esto. La base de este tipo de ejercicios es conocer un nuevo vocabulario, porque cuando estamos empezando con un nuevo idioma, la base inicial debe ser nuestro vocabulario. Construir más palabras que me permitan, de cierta manera, comunicarme bien, no importa qué tan perfecto pueda decir el inglés, como lo hacían en la anterioridad, que decían, no, tú hablas inglés Cambridge o tú hablas inglés Oxford, o qué tipo de inglés hablas. Realmente hoy en día, con la comunicación tan rápida, o sea, que se hace cada vez más rápida la comunicación entre diferentes culturas, el inglés que usted debe manejar, pues en primera medida es un inglés básico y en la parte técnica, pues lo que importa es que usted tenga más conocimientos de palabras más allá de cómo las pronuncia, porque digamos que en el ejercicio de hacerse entender, yo sé que usted las puede lograr poco a poco mejorar esa pronunciación. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en ciertas técnicas que se encargan del aprendizaje de eso, de nuevas palabras. Bien. Entonces, como dice aquí el texto en pocos, digamos, en resumen, es que muchas veces no entendemos en primera las palabras, y muchas veces digo hartísimas, porque no todas las personas tienen la capacidad de que con una sola vez que escuchen la palabra o con una sola vez que la lean, ya la puedan apropiar como suya. Es por eso que el lector promedio, como dice acá, puede obtener cierta parte, digamos, de ese aprendizaje, más no todo, ¿cierto? Entonces, eh, para usted, que es un experto en el análisis de sistemas o que busca esta experticia en este tipo de tareas, lo interesante es empezar a identificar cómo puedo yo aprender cierto vocabulario. Y de una vez rompamos un mito importante que hay en el inglés y el español, en especial para nuestras culturas. Nosotros tenemos una mala concepción, digo yo mala concepción porque ellos lo practican de manera, ellos digo las personas de habla inglesa y culturas como la europea o la americana, tienen una concepción diferente y eso parte o deja una pauta muy importante en lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. ¿En qué sentido? Cuando uno le pregunta a una persona en Colombia, ¿qué estaba haciendo en la mañana el niño? Ah, estaba estudiando. Estudiando, es lo que decimos. Para el americano, para el gringo, estudiar no es ir a la escuela. Para él, esa acción que está en la mañana en el colegio es ir a la escuela. Study, por otro lado, estudiar, es un proceso adicional que usted hace con cualquier conocimiento nuevo que esté llevando a cabo usted. Entonces, si usted quiere aprender una nueva técnica, si usted quiere aprender un nuevo idioma, usted lo que hace es, por fuera de lo que aprende, estudia de manera autónoma. Hoy en día, con las tecnologías de la información, pues podemos al alcance tener muchísimo conocimiento y técnicas. Creo yo que solo en Google podríamos hablar de algo infinito con respecto a las posibilidades de aprender de manera autónoma. Lamentablemente nos acostumbramos a que ir al colegio, asistir a una clase es estudiar. No, estudiar es sentarse en su tiempo libre y dedicarle un espacio al proceso de repasar, de identificar nuevas palabras, como lo vamos a hacer en este momento, digamos, aprender esas técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas entonces para estudiar? Una de las primeras que nos plantea es el flashcarding.
El flashcarding es simplemente lo que se conoce en inglés como flashcards, es decir, cartas o tarjetas rápidas que nos pueden ayudar a identificar una palabra y que durante el día podría yo tener el ejercicio personal de decir, venga, otra vez vuelvo y la repaso, otra vez vuelvo y la utilizo. Esta técnica es muy utilizada en los colegios, pero a nivel, digamos, por fuera, es una excelente técnica que sirve para aprender nuevas palabras, porque usted todo el tiempo se está, digamos que, autoevaluando para identificar cómo es que usted está eh, aprendiendo esas nuevas palabras. Entonces, el flashcard nos ofrece varias opciones. Una de las primeras, como se puede dar cuenta aquí en la imagen, es eso, una imagen, una palabra. Es decir, asocio esa imagen a la palabra, pero antes de voltear a mirar cómo se dice, la miro y digo, computer, y volteo y así era. De pronto en la otra me equivoco, pero vuelvo y reviso y, no, yo dije, qué sé yo, imprinter, por ejemplo, pensé que era imprinter y no, era printer. Ok. Ahora, mucho más especializado sería tener más ejemplos de uso de la palabra. Es decir, que no fuera solo computer, sino de pronto crear una oración por mí mismo diciendo I love PC computers o I don't like laptop computers, por ejemplo. Entonces, no sé, que no me gustan los laptops o que sí me gustan o que me encantan los PC de mesa. No sé, crear este tipo de ejercicios personales me va a permitir mejorar mi vocabulario. Y si se dan cuenta, tener esas tarjeticas por allí, pues no me ocupan mucho espacio y por el contrario voy a tener mucha participación, como repaso, llamémoslo así, ¿ok? Otra técnica que hay es el chunking. Chunk significa como pieza o pedazo, un pedazo, una pieza, una parte. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que puedes utilizar palabras que están sueltas, pero en vez de solo dejarlas así solitas, construyes frases, aprendes oraciones completas. Ejemplo, digamos que usted ya sabía la palabra to meet, que es conocer. Entonces, usted creó una oración donde dice to meet specifications, como dice el ejemplo. The server doesn't meet the minimum specifications required. Entonces, mira, el servidor no cumple o no completa, no conecta con las especificaciones mínimas requeridas. Entonces, aprendí un nuevo uso para la palabra meet, que yo pensé que era conocer, pero también es encajar o cumplir. Y aparte, me llevo mi palabra nueva que son specifications. Otro ejemplo con las mismas specifications, pero ahora voy a hacer according to. Each computer can be equipped according to your specifications. Cada computador puede ser equipado de acuerdo a tus especificaciones. Entonces, sigo con la palabra specifications, pero la puse en otra situación diferente y ojo, lo bueno es que dentro de nuestro vocabulario, pues vamos a empezar a utilizar ciertas palabras siempre. O sea, si usted se desempeña todos los días en el ámbito del fútbol, muy rápido va a empezar a entender palabras que son exclusivas de ese ámbito. Entonces, lo mismo pasa acá. Si yo soy un analista o sea, hago análisis de datos, pues las palabras que tienen que ver con computación, datos, bueno, hay una cantidad de palabras que se nos hacen familiares en el día a día y el uso de ellas en este tipo de ejercicios nos pueden ayudar. Último ejemplo, the specifications, pero ahora dicen laid down by. Entonces dice, the computer need to meet the specification laid down by Energy Star. Entonces, que el computador necesita cumplir las especificaciones requeridas por Energy Star. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no, ya, es que había un micrófono abierto. Sigamos. Siguiente técnica que puede ser útil dentro de este proceso de aprendizaje. Word Association. Esta es una técnica un poco más
¿cómo decirlo? Yo diría un poco más en términos de estudio. O sea, ya es como más de no sé, como pedagógica, llamémoslo así. O sea, involucra otro tipo de aprendizaje, es decir, una persona que necesita crear o construir diagramas para lograr aprendizaje real. Les recuerdo que esto no es una tarea. Aquí no estamos hablando todavía de la tarea. Solo les digo las técnicas que se utilizan para aprender, o sea, para estudiar, no para ir a la escuela, como les decía al comienzo, sino para estudiar. ¿Qué hacen las personas en este tipo de técnica? Utiliza las palabras que ya conocía y empieza a conectar. Empieza a decir que quiero aprender computer hardware y sé que está asociado con computer science computer y de aquí me salen muchísimas palabras como computer, software, software system, central, CPU, processing unit, central processor, o sea, todo lo que involucra el hardware y también pues tengo que secuenciador, que algo que sube, que mejora, memoria, computador, almacenaje. O sea, hay una cantidad de palabras que se relacionan y que de solo una palabra que quiero aprender como computer hardware se puede desprender una cantidad de palabras nuevas simplemente haciendo un ejercicio de conexión y asociación. Como les digo, es un ejercicio más académico, era la palabra que estaba buscando ahorita, pero pues hay personas que lo pueden hacer de esta manera y les puede funcionar. Entonces, ya va, como les digo, en cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, que es el glosario, la construcción de ese glosario. Primero veamos qué dice la guía. La guía me dice que usted por lo menos, como mínimo, debe escoger 8 términos. Mínimo 8 términos. ¿Listo? Va a escogerlos. ¿Cuáles términos va a escoger? Va a escoger términos que usted ha venido estudiando en el área de su programa y que muy seguramente no son de uso común. Es decir, que la gente común no habla de ese tipo de palabras. La palabra computadora, pues la decimos todos, sin importar en qué área estemos, porque en el colegio, porque en la universidad, porque en el trabajo, porque en fin, por todo lado decimos la palabra computadora, pero tal vez la palabra programación, o tal vez la palabra análisis de datos, o tal vez ese tipo de palabras que usted vio o ha visto durante su técnica, bueno, dentro de este ejercicio de aprendizaje, y que no son comunes, va a escoger mínimo, un mínimo de 8, ¿listo? Las que usted considere pertinentes. Ahora, ¿qué debe hacer? Debe hacer mayor precisión o aclaración con respecto a su significado. Ya les digo cómo. Entonces, esa es la primera parte que nos dice que tenemos que hacer, generar, o sea, en general, un glosario es eso, palabras que vienen acompañadas de una definición. ¿Listo? Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Primero nos vamos a tener en cuenta cómo identificar esos términos. Lo primero que yo marco aquí como importante es que usted debe pensar en esos términos que son difíciles de entender para el lector común. Para una persona que no está dentro de este ámbito, es como si, no sé, un doctor empezara a hablarme de medicinas, entonces yo diría, oh, bueno, no sé, o sea, me quedo en el acetaminofén, de ahí para allá me perdí. Cuando él empieza a hablar de términos de medicina, pues ya no tengo experticia y voy a quedar perdido y yo no sé de qué habla, no sé las partes de los huevos, o sea, yo no digo nada de eso nunca. Lo mismo pasa dentro de las diferentes áreas. Hay palabras que son únicas y exclusivamente de esa área. Entonces, considere esos términos que usted crea que para una persona que no está dentro del ámbito que usted estudia, necesitaría que usted le diera algún detalle, alguna explicación adicional, que con la sola palabra no le es suficiente. ¿Listo? También dice que si usted ve dificultad encontrando sus palabras, le puede preguntar a un amigo y decirle, venga, le voy a decir unas palabras, por ejemplo, de esas dígame cuáles conoce y cuáles no. Y si él no conoce varias, entonces esas son las que usted va a poner. Por ejemplo, es un ejemplo. Finalmente, usted debe seleccionarlas y ponerlas en un documento tipo Word. Ya las tiene sus palabras. Paso número 1, seleccionó sus mínimo 8 palabras.
Siguiente, vamos a crear definiciones para estos términos que vamos a utilizar en el glosario. Para ello yo marco aquí algunas cosas importantes. Lo primero es que usted debe hacer un resumen. Este summarize o summary, pues es un resumen de cada palabra utilizando sus propias palabras. Es decir, utilice eso sí, aunque sean palabras que no sean conocidas para el común, sí que sean conocidas por usted, que usted ya las entienda por lo que ha estudiado. Y entonces usted las va a definir. Todo esto en inglés, ¿no? You're gonna make a summary of the words. O sea, no les hago toda la explicación en inglés para que no quedemos perdidos, pero sí la creación del glosario va a ser en inglés. Ojo, don't copy and paste definitions from other sources. No las copies de otras fuentes, porque debes de estar seguro de que son tus palabras. Ahora, si de casualidad utiliza definiciones de otros recursos, o sea, de otras fuentes, asegúrese de que usted las va a citar. Sin embargo, para este ejercicio, citar sería como copiar y pegar, y sí, está bien que lo cites, pero se ve un esfuerzo muy bajo por parte del aprendiz. Entonces, trate de hacerlo como dice acá. Resuma. The intention of a glossary is to explain technical terms in a very simple way so an average reader can understand them. O sea, ¿cuál es la intención? Explicar los términos técnicos de una manera más simple para que el lector que es común pueda entenderlos. Buenas noches. Sí. A ver si lo voy entendiendo. O sea, es escoger 8 términos que no sean comunes a la mayoría de la gente. Términos que trabajemos como programadores. Y a esos 8 términos darles un significado en nuestras palabras. ¿Es eso? Sí, algo así. Exacto. Perfecto. O sea, es el resumen. Correcto. Entonces, el Wikipedia puede decir, por ejemplo, un computador es aquel artefacto por el cual una persona puede acceder a diferentes tipos de software, un poco de definiciones súper largas, pero nosotros vamos a decir computador. Es una herramienta que se utiliza para crear cartas, para navegar en la web, para crear nuevas aplicaciones, o sea, nuestras palabras. ¿Se me entienden? O sea, es las palabras que ustedes mismos utilizan. Y por último, nos dice, seleccione un formato. Un formato es decir, cuál va a ser la presentación que usted le va a poner a ese glosario. Aquí hay uno muy sencillo. Coloca la palabra en negrilla. ¿Listo? Utiliza estos separadores de palabras. Las coloca en negrilla, como le digo. Y lo mantiene simple. Ejemplifica y ilustra el término para el lector. ¿Listo? Entonces, también tenga en cuenta colocarlas en orden alfabético y pues tenerlas en negrilla o en lo que llaman aquí itálica para que se diferencien la palabra principal de su definición. ¿Listo? Instructor, ¿el orden alfabético va como se escribe en inglés? Sí, sí, señor. Ahora, toda esta ejemplificación que yo le acabo de dar, usted la puede encontrar mucho más detallada, por si tiene más dudas, si quiere acceder a esta información, dentro de Territorium, en la parte de, perdón, por aquí estaba. Bueno, esta es la actividad de proyecto 5, entonces usted va a ir al material de información y aquí puede encontrar a Word of Words, Vocabulary Builder. Esto. Hay una versión interactiva que yo tengo abierto acá. Esta es la versión interactiva donde usted va a encontrar toda esta información que vimos ahorita. Grammar points. Como la gramática. Vocabulary builder. Tanto ejemplos de Future. de estos tipos de glosarios que pueden haber, ¿no? Entonces aquí está la definición y ya, esta es una forma también, o sea, construir vocabulario a partir digamos, darle muchas formas a la palabra, explicarlo con un ejemplo, con una frase, con un sinónimo, con una definición. Son técnicas adicionales, pero en definitiva lo que usted tiene que hacer es el glosario.
nombre de la palabra en negrilla y al frente su definición en sus propias palabras. Mínimo 8 palabras. Aquí también tiene la versión descargable, que es esta en PDF que yo tengo acá. También pues puede navegar con ella y puede ver algunos ejemplos adicionales y demás. Entonces, ese es como el ejemplo general. Y bueno, les doy espacio por si tienen preguntas. ¿Es obligatorio 8 palabras o puede menos? Obligatorio mínimo 8. Profe, buenas noches. Tengo una inquietud. Las evidencias anteriores, sí, hace que como 2 meses aún no aparecen retroalimentadas. Pero no sé si sea un error de Territorium, pero bueno, listo. Te agradezco me escriban al grupo, al WhatsApp y yo la reviso porque no sé por qué será. Ya les voy a dejar aquí mi número para los que no la tienen y me comentan a ver, cuáles serán las que no. Les pido una disculpa de antemano. Si es que a veces falla Territorium. La vez pasada me pasó que yo hice las calificaciones de todo un grupo y a las 2, 3 semanas me estuvieron llamando, profe, ¿qué pasó? Que es que no nos ha dado la retroalimentación. Pero ¿cómo así? Y no me guardó como tal. Entonces, puede suceder. Ahora no me quiero excusar. Puede que yo lo haya pasado por alto y de antemano les pido disculpas, pero lo voy a revisar a la brevedad. Entonces, yo quedo Muchas gracias. atento, que me digas cuáles son y yo la reviso, ¿vale? Listo, yo le escribo al WhatsApp. Listo. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, entonces ahí está mi número de WhatsApp. El ejercicio no es tan difícil, pero igual pues yo sí estoy ahí pendiente de colaborarles en lo que les pueda ayudar. Y nada, quedo yo ahí atento. Instructor, ¿el plazo es hasta cuándo? 8 días, Marley. Es decir, con cierre el 22 de junio. Ok. Listo, queridos aprendices, les agradezco muchísimo por su tiempo. Espero que pasen una feliz noche. No sé si tengan más preguntas. Sí, profe, ¿cómo es la evidencia? ¿El número? ¿AP qué? Un minuto, ya te digo. Esta es la... Segundo. AP05 AA6 EB06. Inglés, construcción, glosario técnico. Ok, gracias, profe. No, gracias a ustedes. Entonces, les agradezco mucho por su participación, por su puntualidad y nada, estamos ahí en contacto, como les digo, en cualquier situación. Quedo atento para colaborarles en lo que sea posible. Un cordial saludo para todos y les deseo una feliz noche a todos. Muchísimas gracias. Goodbye.